Contra el reloj, es noche de cuarto grado, querida Adriana, échemelo. Espacio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, al que llega Yasmín Ugalde, como siempre. Le ofrezco una disculpa a Yasmín por el tiempo que han estado esperando ella, nuestra invitada especial, pero vamos con todo, mi querida Yasmín. El tema del día de hoy va a sacar chispas, sobre todo porque le arde a la oposición que ya gobernó y que no fue capaz de hacer lo que está ocurriendo hoy en plena cuarta transformación. Querida Yasmín Ugalde, ¿cómo estás? Vicente, pues contenta de estar aquí en este espacio, de poder platicar con tu audiencia. Y sí, justamente el tema del que queremos hablar, como siempre, un poco con la intención de elevar un poco el nivel del debate y que no se quede, sobre todo este tema, que no se quede en la tripa, ¿no? Porque casi todo lo que se ha estado hablando alrededor del tema que vamos a plantear el día de hoy ha sido criticado desde la oposición, muy desde la víscera, muy desde el clasismo, muy desde esto que venimos arrastrando y de lo que hemos querido erradicar, que es esta división que polariza a partir de el racismo, el clasismo, ¿no? Los comentarios que se han vertido a partir de esto han sido bastante desagradables y nos parece pertinente profundizar en medio de toda esta locura. Realmente los últimos días han dado de mucho de qué hablar. Este pudiese ser uno de muchos de los temas que sabemos que tenemos que profundizar, pero no lo dejemos de lado, ¿no? Claro que sí. Déjame, de hecho, recibir a nuestra invitada especial, es economista, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, economista de la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorante en economía en la UNAM. Sus investigaciones se centran en el análisis de las transformaciones en el proceso de trabajo de la industria mexicana y sus efectos sobre las relaciones laborales. Le agradezco mucho a Carolina Hernández que nos acompañe esta noche para hablar del salario mínimo, un salario mínimo que ve su aumento más importante de los últimos 40 años, aunque nos quieren dorar la píldora y vender otra historia desde la oposición. Carolina, gracias por su paciencia. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muchísimas gracias. Saludos a ti, saludos a Yasmín y por supuesto a la gente que nos acompaña aquí en tu programa. Pues en efecto, ahora estamos viendo otro de los logros que se presenta en la actual administración, una administración que ha tenido como pues ejes de actuación el cumplimiento de este lema de primero los pobres, que se ve materializado justamente en este aumento del salario que se enmarca ahora que estaba escuchando tu programa, pues en un mecanismo que me parece que hace sentido a las y los trabajadores de este país, porque en tu programa se ha hablado mucho de esta justicia política y esta justicia social, pero poco se aborda el tema de la justicia económica. Sabemos que el neoliberalismo tuvo características muy particulares, entre las cuales no solo destaca la corrupción, sino también este privilegiar los intereses de los segmentos económicos más fuertes que además se caracterizan por no ser nacionales. Entonces, en este marco podemos ver que para cualquier transformación se requiere de una ampliación de la democracia y qué mejor que esta democracia tenga como bases la democracia económica. Y esto se ve expresado justamente en el aumento de los salarios, no solo por el impacto que tiene en el dinamismo del mercado interno, sino también pues en la calidad de vida de las y los trabajadores. Porque cuando se habla de un incremento en el salario de cerca del 90% en los años de la actual administración,
pues nos damos cuenta de que las y los trabajadores ahora pueden adquirir con el salario que se les paga, es decir, con el pago a la fuerza de su trabajo a cambio de una jornada de trabajo, pues adquirir más mercancías que les son indispensables para su reproducción. Entonces, en este marco, pues es de celebrar este importante incremento en los salarios. Y creo que con este tema queda definido nuevamente que no hay cosa más importante que primero los pobres, que por el bien de todos, primero los pobres, y son los pobres los que están beneficiándose de este anuncio, de este acuerdo del salario mínimo, Yasmín. Sí, justamente, fíjate, hablaba Carolina de que en este gobierno transformador, pues en este proceso de transformación, se ha puesto como eje y se ha puesto por delante, por supuesto, el tema de primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. No solamente eso, es más, enmarcar esto que recientemente y que lo vamos a tener que estar mencionando y lo vamos a tener que estar profundizando también, este humanismo mexicano que ha propuesto así nombrarlo el presidente de la República, pone de frente justamente eso, ¿no? O sea, hablar de humanismo mexicano pone de frente al pueblo, dando justicia, como bien decía también Carolina, pero también en este eje que ha puesto el énfasis este gobierno, habla un poco de la austeridad y que tiene también que ver con poner los acentos donde tienen que estar, ¿no? Recientemente acabamos de, por fin, este plan B que propone también desde la presidencia en términos electorales, también redistribuye ahí el tema económico. Por eso es que hay como este disgusto, ¿no? Poner estos énfasis, estos acentos de este lado, ¿no? Donde quienes más lo necesitan son los pobres y que aparte los pobres y que son la mayoría, ¿no? En vez de que sea el INE el que se esté gastando todos los dineros, pues, ¿no? Es lo que los tiene como prendidos, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero me parece aparte singular esto que menciona Carolina, donde dice, bueno, hemos clamado por una justicia y hemos clamado por justicia de muchos tipos, pero esta es reivindicar justamente una justicia no solamente en términos laborales, que también lo implica, pues, por la fuerza del trabajo, y justamente pone el énfasis en la economía, ¿no? Que ya lo veníamos ver hace algunos años, recordarán este libro que hace el presidente cuando enuncia que, y le pone este título a la economía moral, ¿no? Donde pone el énfasis, una vez más, en que hay formas de gobernar precisamente desde el humanismo, poniendo este énfasis hacia estas masas, las masas Claro. de las y los pobres. Fíjate, Carolina, que pensaba, ¿no? También se evidencia la desconexión de estos partidos de la oposición, de estos políticos de la oposición, incluso de los analistas y periodistas que juegan este papel de oposición, cuando incluso buscan minimizar el tema del salario mínimo, y se trata de millones de mexicanos que se beneficiarían, pero cuando se ponen en contra o ridiculizan o intentan minimizar lo que se ha anunciado, es cuando evidencian que no entienden nada. ¿O cómo la ves, Carolina? Pues mira, coincido contigo en el análisis, porque una de las características del neoliberalismo es justo este rebase del poder económico por encima del poder estatal. Nosotros en este momento nos damos cuenta que ya hay funcionarios que pues no tienen cabida en un Estado con vocación democrática y vocación popular como el que ahora se está gestando. Entonces, cuando tú hablas o piensas en personajes específicos que representan ahora la oposición y vinculándolo con lo que dice Yasmín, vemos que pues resulta hasta inmoral que existan funcionarios como el presidente del INE, cuya percepción mensual supera, pues haciendo la transformación en dólares, a los mismos, a muchos mandatarios a nivel mundial. Por ejemplo, hoy en la mañanera se dijo, es que Lorenzo Córdoba gana más que el presidente de México.
pero también leía leía un periódico, no recuerdo ahorita cuál, en donde pues te hacía ver cómo lo que gana Lorenzo Córdoba no solo supera lo que gana el presidente de México, sino también el primer ministro de Reino Unido, también el presidente de Holanda, de Francia, de Hungría, de Italia, de España. Y si lo comparamos con otras figuras cercanas a su estructura, pues sus ingresos representan el 83% de la asignación que le hacen al rey de España. Entonces ahí nos damos cuenta que de repente minimizan el salario de los trabajadores, que como bien menciona son millones de personas aquí en México, pero también hacen caso omiso de los salarios que se dan en otras latitudes y con personajes que estamos hablando que también tienen una responsabilidad particular, como son el caso de los presidentes actuales e incluso de las figuras que representan el poder, como es la monarquía española, ¿no? Así es, y con partidos que se oponen a la reforma electoral, en donde habría un machetazo a los recursos con los que se mueven estos partidos. Lo menciono, Yasmín, porque son estos que ni siquiera entienden qué es vivir con el salario mínimo y que no dimensionan el mayor crecimiento del salario mínimo de los últimos 40 años. Son estos los que no entienden y que viven a costillas de todos estos mexicanos de a pie, millones, insisto, que se beneficiarían del salario mínimo. Por ahí también va la cosa, ¿no? Siguen defendiendo sus privilegios y a la vez dicen, ¿y para qué les va a alcanzar ese salario mínimo cuando tantos años gobernaron PRI, PAN y no se hizo gran cosa por esos trabajadores de los más humildes, los que ganan ese salario mínimo, Yasmín? Pues sí, en definitiva, no entienden nada, pues, ¿no? O sea, aquí lo hemos planteado en varias ocasiones, o bueno, yo lo he planteado en varias ocasiones, es decir, el proceso histórico en el que estamos viviendo los coloca en una oportunidad hasta de ser una oposición diferente, ¿no? O sea, es decir, que se plantearan nuevas formas, ¿no? Que se dieran la oportunidad, pero sabemos que no lo han hecho, y ni no lo van a hacer. O sea, ya si no, hasta estas alturas no lo hacen, ya no lo van a hacer. No están entendiendo nada de lo que está ocurriendo. No entienden por qué nosotros luchamos por lo que luchamos. Tampoco entienden cómo fue que llegamos hasta donde hemos llegado. No logran leerlo. Justamente ni siquiera han podido ser una oposición que amerite estar en la transformación, pues, ¿no? Lo que sí es que, ojo, no están entendiendo nada, pero lo que sí sabemos es que justamente en su enojo, en su desesperación, y a su vez digo, porque esto es toda una coyuntura, ¿no? Podemos ver cómo la oposición conservadora puede no entender el proceso, puede no entender lo que está ocurriendo, pero revira, tira zarpazos muy violentos, de mucho cinismo, como lo que estamos viendo en Perú y en Argentina. Entonces también hay que tener como mucho cuidado en ese sentido, porque si bien no están entendiendo nada, quienes sí estamos entendiendo, hay que tener mucha más capacidad de comprender justamente las coyunturas y de aprovechar a compañeras, por ejemplo, como en nuestro caso, a Carolina, que nos puede entender, pues desmenuzar justamente todas estas mentiras alrededor, por ejemplo, del salario mínimo, ¿no? Esto que se habla no nada más de que no va a alcanzar, ¿no? Sino del tema de la inflación, de un montón de cosas allá alrededor que pueden llegar a confundir a una ciudadanía, ¿no? O sea, es decir, los procesos de transformación son de ida y de venida y a veces son muy violentos, ¿no? Lo estamos viendo en estos dos ejemplos. Varios comentarios en Twitter para aderezar y tal vez pedirle a Carolina una reflexión extensa y final. Sabina Berman dice, me da la impresión que los 14 millones de mexicanos y mexicanas que ganan el salario mínimo no están en Twitter y también sospecho que opinan distinto a los tuiteros
que están furiosos porque el salario mínimo subió ya 3 veces este sexenio. Exigen que los pobres subsidien la estabilidad económica. Poncho Gutiérrez dice, un salario mínimo de 207 pesos diarios es ridículo, casi tan ridículo como que quienes lo critiquen sean los mismos que durante décadas lo mantuvieron en menos de 90 pesos. También leo esta opinión, este tuit que se le atribuye, no sé si sea así, a Damián Alcázar, el actor, pero me pareció interesante. Los diputados del PRI, PAN y PRD usan un voto para que el salario mínimo sea muy pequeño y otro para que el sueldo de los consejeros del INE sea muy alto. No odian a AMLO, odian a la clase trabajadora, a los pobres, a la mayoría del pueblo de México. Escriben, dice, por aquí estoy viendo otros mensajes y dice, por ejemplo, Jairo Calixto Albarrán, me dicen que los del PAN votaron en contra del aumento del 20% al salario mínimo, pero defienden que Lorenzo Córdoba viva como el diamante negro. Son todos unos humanistas. Carolina, creo que estas opiniones también enriquecen la conversación. Totalmente de acuerdo. Pues mira, ahora escuchándote a ti, escuchando a Yasmín y por supuesto a la audiencia, que por cierto es bastante notable, pensemos lo siguiente. Hablamos en esta charla sobre pues algunos límites a la democracia. Y escuchando a la audiencia me doy cuenta que en efecto, esos límites a la democracia son límites de clase, porque mencionamos hace un momento que durante el neoliberalismo se privilegiaron intereses de un segmento de la población muy pequeño, suponiendo que habita aquí en México, porque también nos damos cuenta que hay una pues oposición que ya también es transnacional. Y como bien menciona Yasmín, es una oposición que más que estar a la altura de la transformación, por no entenderla, resulta una oposición destructiva, porque no tienen un proyecto, porque solo están en contra de lo que es de este proceso de transformación, solo representan como una demora en nuestro proceso, porque también hay que considerar que hay leyes históricas y pues el momento en el que nos encontramos ahora ha hecho que nuestro país incluso represente pues elementos de vanguardia para toda nuestra región latinoamericana. Mencionaron en el programa lo que está ocurriendo en Perú y nos deja bien claro que no es lo mismo que nuestros representantes sean campesinos, a que sean trabajadores, a que sean empresarios. Y eso es importante entenderlo porque si hay violencia y reconocemos que la desigualdad es una violencia económica, nos hemos dado cuenta que también hay una tendencia a institucionalizar ese tipo de violencia. Y también lo vemos en los medios, sobre todo tú has de estar más informado, que hay una espectacularización de las violencias, no solo la económica, sino también en todos los aspectos que se mencionan. Entonces, ahora que vemos que un incremento salarial impacta de manera directa a 6.8 millones de mexicanos, pero que por supuesto también puede impactar a las y los mexicanos que ya con derechos sindicales tienen mayor voz o mayor representación en las negociaciones, por supuesto que quiero ver cómo van a negociar en cada uno de los segmentos los incrementos salariales que se vayan presentando. Entonces, con base en lo que también leíste hace un momento de las opiniones de quienes amablemente nos escuchan, coincido, había un subsidio a la estabilidad que llamaban económica, pero no hacen la diferencia entre una estabilidad financiera y una estabilidad macrosocial. Y el proyecto que ahora vemos va tendido hacia una estabilidad macrosocial en el sentido de que está incrementando los salarios, está aplicando políticas dirigidas a pues beneficiar a la mayor parte de la población desde los problemas estructurales que se presentan y pues esto a todas luces mejora las condiciones de vida y reduce pues el escenario de inestabilidad.
incluso a nivel internacional. Esto se rescata por los indicadores que ahora se presentan como lo atractivo que resulta nuestro país para entrada de capitales provenientes de otros países, porque sabemos que estamos en momentos pues que son convulsos, incluso en términos no solo económicos, sino también sociales o incluso tendiendo a lo bélico, ¿no? Entonces, el caso de Pedro Castillo, ya para cerrar este comentario que ahora se vive en Perú, nos da otro ejemplo de cómo el neoliberalismo se ha acompañado de una corrupción, porque vemos que muchas de las riquezas que se generaron durante este periodo se basaron en el saqueo de los fondos públicos o de los fondos estatales. En el caso de México hay muchos ejemplos. En el caso de Perú se puede ver con los expresidentes más recientes. Hay una inestabilidad desde el año 2006 que se puede documentar con que los expresidentes anteriores están asociados con procesos de corrupción. Pensemos en Ollanta Humala, en Vizcarra, que una de dos, o son presos, o están enjuiciados, o están en investigación, o el caso más dramático es el de Alan García, que terminó suicidándose porque ya estaba prácticamente condenado por este tipo de asociaciones de corrupción muy vinculadas con el patrón de acumulación neoliberal, que, insisto, se basa en el saqueo de los fondos públicos y estatales. Entonces, esa es de las peores violencias que se institucionalizaron durante el periodo neoliberal. ¿Con qué cerramos, Yasmín Ugalde, esta noche de cuarto grado, hablando precisamente del salario mínimo, después de esto que hemos escuchado de Carolina? Pues a mí no me queda más que insistir. El día de hoy me queda como más lúcido la importancia de la formación política, la importancia de la información verídica, la importancia de la lectura que podemos tener y el análisis de la coyuntura. Entonces, pues agradecerte muchísimo, como siempre, este espacio, invitar también a tu audiencia que consuma los contenidos que propone el Instituto Nacional de Formación Política en las distintas plataformas que ya conocen, y pues que nos sigan aquí, que por supuesto tu audiencia sabemos que siempre está muy bien informada, pero que continuemos con eso, la importancia de mantener estos logros, estos triunfos, como en el caso muy particular, en el tema económico del salario mínimo. Esto no, ¿cómo decirlo? No es un logro, un triunfo que por sí solo se va a mantener, que se va a tener que seguir defendiendo y que lo mejor es hacerlo desde ahí, desde la formación, participación política, desde la movilización política, siempre activos. Claro que sí. Te agradezco, Yasmín. A Carolina Hernández, a la maestra Carolina Hernández, también le agradecemos y nos esperamos ver pronto por aquí en estos espacios de Sin Censura. Por lo pronto, un abrazo, Carolina, un abrazo, Yasmín, y quedamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Gracias, Carolina. Buenas noches. Descansen.